La sala de conferencias está en silencio, el aire está cargado de tensión. En la cabecera de la mesa de roble pulido, los ojos de Grace Chandler nunca abandonan la pantalla que tiene delante. Los números parpadean, demasiado reales, demasiado definitivos. Inhala profundamente y sus dedos agarran los bordes de la mesa hasta que sus nudillos se ponen blancos. Esto era todo, el momento que haría o desharía todo por lo que había trabajado. Al otro lado de la sala, Julian Becker, director general de la empresa rival, sonríe. Ya se ha posicionado como la fuerza dominante en la sala, un hombre de negocios calculador y despiadado que siempre ha tenido la ventaja. El trato por el que Grace había luchado se le estaba escapando de las manos y podía sentirlo en cada fibra de su ser. Grace ha pasado los últimos 5 años luchando por llegar a la cima de una empresa que construyó su padre solo para verla ahora tambalearse al borde del colapso, justo cuando la empresa de Becker intenta absorberla. Este no fue solo un trato comercial, fue personal. Este era su legado, su futuro, su oportunidad de demostrar su valía ante un mundo que siempre la había subestimado. Y ahora, en este momento crítico, parecía que todo sería arrancado. Antes de que pueda formular su próximo movimiento, su teléfono vibra bruscamente contra la mesa. Su corazón se acelera, la pantalla muestra un nombre que no esperaba ver. Evelyn la llama su madre separada, que la abandonó hace años, en medio de la batalla más grande de su vida. Es un momento que amenaza con desmoronarlo todo. Grace duda, ¿debería continuar o concentrarse en el trato? La habitación se siente como si se estuviera acercando a ella, y todo por lo que ha trabajado se tambalea al borde del desastre. Lo que haga a continuación preparará el escenario para el resto de su vida. Grace Chandler nunca olvidó el día en que quedó atrás. Evelyn se había alejado, eligiendo su propio camino en lugar del de Grace, dejándola al cuidado de un padre que, a pesar de sus éxitos, nunca podría reemplazar la calidez del amor de una madre. Pero Grace aprendió temprano que a la vida no le importan las emociones ni las disculpas. La ambición, el coraje y la estrategia eran sus únicos aliados. Bajo la sombra de su padre construyó una carrera, asumiendo roles de mayor responsabilidad y demostrando su valía en un mundo dominado por los hombres. Tenía un objetivo: convertirse en la mujer más poderosa en los negocios y recuperar lo que era suyo por derecho. Pero Julian Becker, el enigmático director general de la empresa rival, siempre parecía estar un paso por delante. Se habían cruzado en el pasado, en eventos de la industria, en lados opuestos de adquisiciones importantes, pero esta vez había más en juego. Él conocía sus debilidades, sus vulnerabilidades, y no tenía miedo de explotarlos. Cuanto más luchaba Grace para salvar la empresa de su padre, más se daba cuenta de que Becker no era solo un rival. Él era una fuerza que podía destruir todo por lo que ella había trabajado, pero también conocía los secretos de su pasado, secretos que unían sus destinos de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. A pesar de su determinación, algo en la incesante búsqueda del acuerdo por parte de Becker no le sentó bien a Grace. Había rumores de que tenía información privilegiada, susurros de traición, de acuerdos cerrados en las sombras. ¿Fue esto algo más que una adquisición hostil? ¿Había algo que estaba ocultando, algo más profundo que los negocios? Una duda persistente se agitó dentro de ella mientras miraba los números en la pantalla y por primera vez sintió como si estuviera jugando un juego que no entendía del todo. Y luego la llamada de Evelyn. Grace duda, dividida entre la batalla empresarial que está decidida a ganar y la mujer que la abandonó. La decisión es un símbolo del conflicto que ha vivido toda su vida. Busca venganza, recupera lo que perdió o se enfrenta a los demonios de su pasado, especialmente cuando Evelyn puede tener la llave de todo. La respuesta podría cambiarlo todo. La tensión en la sala de juntas había alcanzado un punto álgido. Grace Chandler estaba sentada a la mesa con la mente acelerada por el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. La oferta que tenía sobre la mesa la empresa de Julian Becker
ya no se refería únicamente a una adquisición. Ahora podía sentirlo, se trataba de una emboscada a gran escala. Había pensado que tenía el control, pero con cada minuto que pasaba se dio cuenta de que la estaban superando. Becker no solo estaba interesada en adquirir la empresa de su padre, su objetivo era algo mucho más personal, algo que Grace no estaba dispuesta a perder. Estaba a punto de hacer su contraoferta final cuando la puerta de la sala de juntas se abrió y uno de sus altos ejecutivos, Darren, entró con el rostro pálido. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Grace, acabamos de recibir una alerta de infracción. Un ciberataque a gran escala. Viene del equipo de Becker, dijo Darren con voz temblorosa. El pulso de Grace se aceleró. Había anticipado el espionaje corporativo, pero esto era diferente. Becker había cruzado una línea. ¿Cuál es su punto de acceso? Han pirateado las finanzas, están agotando nuestras cuentas, redirigiendo fondos y saboteando los sistemas internos. Hemos perdido el control de todo, dijo Darren en voz baja. La habitación parecía girar a su alrededor. El asalto digital fue rápido y preciso, demasiado calculado para ser aleatorio. Los cimientos de la empresa se estaban desmoronando en tiempo real. Por un momento, todo lo que Grace pudo hacer fue mirar los números que parpadeaban en la pantalla frente a ella, como si el mundo hubiera dejado de moverse. Sus pensamientos se aceleraron. ¿Cómo había llegado Becker a ella de esa manera? ¿Cómo había logrado orquestar tal ataque sin que ella lo supiera? Consígalo inmediatamente, bloquee todo, ordenó. Su voz atravesó el pánico en la habitación. El peso de la situación la oprimía, pero no podía permitirse el lujo de dejar que el miedo se manifestara. Ahora no. Cuando Darren se fue para dirigirse al equipo técnico, la mente de Grace ya estaba analizando las posibles respuestas. Ya no se trataba solo de lograr un acuerdo, se trataba de sobrevivir. Había subestimado la crueldad de Becker. Había estado demasiado concentrada en la adquisición para ver la profundidad de la amenaza que se cernía sobre ella. Su corazón se aceleró al pensar en la posición en la que se encontraba ahora. Sin aliados no había tiempo que perder. Si Becker realmente había orquestado este ciberataque, significaba que conocía sus debilidades mejor de lo que jamás había imaginado. No solo estaba tratando de apoderarse de la empresa, sino que estaba tratando de destruirla, lo mismo que había construido, los cimientos mismos de su identidad, estaba siendo destrozado por fuerzas que apenas podía controlar. La idea de perderlo todo la golpeó como un puñetazo en el estómago. Pero Grace no era del tipo que se echaba atrás. La rabia que burbujeaba en su interior impulsó su siguiente decisión. Necesitaba contraatacar. Si Becker quisiera una guerra, se la daría. Se puso de pie, su silla rozó el suelo con un sonido agudo y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo, hermosa e indiferente, al caos que se desarrollaba en la sala de juntas. Había llegado demasiado lejos para permitir que Becker le quitara todo ahora. Su teléfono volvió a sonar y el nombre de Evelyn apareció en la pantalla. Esta vez Grace no dudó. Ella respondió: Grace, escucha con atención. Sé que estás en medio de algo importante, pero hay algo que necesitas saber. Becker, él no solo está detrás de tu compañía, está detrás de ti. Te está utilizando para ajustar viejas cuentas, te están engañando, cariño. Las palabras la golpearon como un martillo. Siempre había creído que el abandono de su madre le había dejado una cicatriz, pero ahora estaba claro. Evelyn sabía algo sobre Becker que Grace ignoraba. No tengo tiempo para esto, Evelyn, espetó Grace mientras la frustración y el pánico surgían en su interior. Estoy luchando por mi futuro. La voz de Evelyn se suavizó. Y tu pasado, ten cuidado, él no es lo que parece. La línea se cortó. Grace apretó los puños. Una parte de mí siempre supo que esto iba a suceder, pero no voy a caer sin luchar. Sus próximos pasos estaban claros. Haría lo que fuera necesario para recuperar el control, pero esta vez las reglas del juego habían cambiado. Había más en juego y ahora comprendió que la guerra de Becker contra ella apenas comenzaba.
La batalla había comenzado y ya no se trataba solo de negocios, se trataba de supervivencia. Los dedos de Grace volaron por el teclado. Su mente trabajaba más rápido de lo que sus manos podían escribir. Se había retirado a su oficina. El zumbido de la ciudad exterior apenas llegaba a sus oídos, mientras el mundo interior parecía derrumbarse a su alrededor. El ciberataque que Becker había lanzado fue solo el comienzo. Si no actuaba rápido, su empresa quedaría en ruinas. Grace no tuvo más remedio que combatir el fuego con fuego, pero esta vez no se trataba solo de negocios, era personal. Lo primero que debía hacer era salvar lo que pudiera de las finanzas. Tenía a su jefa de TI de confianza, Michelle, trabajando horas extras para cerrar la brecha, pero no había garantías. El ataque de Becker había sido demasiado oportuno y demasiado sofisticado. Pero Grace sabía que la mejor defensa era un buen ataque. Convocó una reunión con su círculo íntimo, aquellos en quienes más confiaba. Darren, su director financiero, y Michelle, directora de TI, estaban en la sala de conferencias en cuestión de minutos. Sus rostros reflejaban la urgencia que ella sentía. ¿Dónde nos encontramos?, preguntó, tratando de enmascarar la ansiedad en su voz. Darren se pasó una mano por el cabello, con los ojos nublados por la preocupación. Hemos contenido la infracción por ahora, pero hemos perdido el acceso al 40% de nuestras cuentas. No podemos realizar transacciones importantes sin arriesgarlo todo. Grace sintió el peso de sus palabras. No se trataba solo de dinero, se trataba de control, de poder. Perder el acceso a sus fondos significó perder su capacidad de maniobra y de contraataque. Pero había aprendido una cosa a lo largo de los años. Siempre había una manera de eludir el sistema. Contraatacaremos, dijo Grace con voz firme. Necesito que Michelle comience a investigar la infraestructura de Becker. Quiero que se expongan todas las vulnerabilidades posibles y quiero que él sienta la presión. La expresión de Michelle se suavizó. ¿Crees que vendrá Piua por nosotros otra vez? Los ojos de Grace se oscurecieron. Nomberel ya está aquí. Simplemente hemos estado demasiado ciegos para verlo. Mientras trabajaban, Grace mantenía un ojo en el reloj. Cada minuto que a Becker se le permitía operar sin control, estaba un minuto más cerca de perderlo todo. Necesitaba más información, necesitaba influencia. Su siguiente paso fue contratar a alguien que conociera a Becker mejor que nadie, alguien que podría tener la información que necesitaba para cambiar el rumbo a su favor. Llama a Evan, ordenó Grace, refiriéndose a Evan West, un ex socio comercial de Becker que se había vuelto rebelde años atrás después de una amarga disputa. Evan conocía las tácticas de Becker, sus debilidades, era el aliado perfecto, o eso esperaba Grace. La llamada telefónica fue breve, pero cuando la voz ronca de Evan llegó a través de la línea, Grace sintió una pequeña sensación de alivio. He estado esperando que llamaras, Grace, dijo casi burlonamente. Sé lo que Becker está haciendo, tengo la información que necesitas, pero te va a costar. Pagaré lo que sea necesario, respondió Grace sin dudarlo. No podía permitirse el lujo de dudar, ahora no. Está bien, dijo Evan en voz baja. Becker ha estado consolidando su poder a través de acuerdos encubiertos. Hay una pequeña fusión que aún no ha llegado al público. Si puedes exponerla, tendrás la influencia que necesitas para paralizarlo. Grace no perdió ni un segundo. Le indicó a Darren que trabajara con su equipo legal para descubrir los detalles de la fusión secreta, sabiendo que cambiaría las reglas del juego. En el momento en que pudieran probar los negocios ilegales de Becker, la prensa se encargaría del resto. Pero el juego aún no había terminado. Horas más tarde, mientras Grace estaba sentada en su escritorio, revisando los documentos de la fusión, sonó su teléfono. Era un mensaje de Michelle. Urgente. Necesitas ver esto. El corazón de Grace se aceleró cuando abrió el archivo cifrado que Michelle había enviado. El documento reveló una capa más profunda de la traición de Becker, una que involucraba no solo sabotaje financiero, sino también sobornos y tratos ilegales con políticos. Era explosiva, el tipo de información que podría enterrar a Becker para siempre. Pero también era arriesgado.
si la persona equivocada lo conseguía, podría resultar contraproducente de una manera que Grace no podía predecir. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos, levantó la vista y vio a Darren parado en la puerta con el rostro pálido. «Hay algo que necesitas saber», dijo con voz tensa. «¿Qué es?» «Evan», dijo Darren haciendo una pausa. «Se ha ido. Acabo de recibir una llamada de su oficina. Está vacía. Los archivos que te prometió se han ido». El pulso de Grace se aceleró. «¿Qué quieres decir con que se ha ido?» «Quiero decir, parece que ha desaparecido. No hay señales de él y todas sus comunicaciones han sido borradas». Grace se recostó en su silla y la habitación dio vueltas. Fue un puñetazo en el estómago. Evan había estado jugando con ella todo el tiempo, o Becker había encontrado una manera de silenciarlo. Sus instintos gritaban que algo andaba mal. Tal vez la traición de Evan fuera parte de un plan más amplio, uno que aún tenía que descubrir. Antes de que pudiera procesar las implicaciones, una nueva alerta apareció en su pantalla. Las cuentas financieras de la empresa habían vuelto a verse comprometidas, pero esta vez la brecha vino desde una dirección diferente. Un nuevo jugador había entrado al juego, alguien estaba moviendo los hilos desde las sombras y no era Becker. De repente la pelea estaba lejos de terminar. La confrontación final se desarrollaría en el lugar más improbable, una azotea aislada con vistas al horizonte de la ciudad. El viento aullaba tirando de la chaqueta de Grace mientras estaba parada frente a Julian Becker, el hombre que había intentado por sí solo destruir todo por lo que había luchado. El cielo del atardecer estaba bañado por un resplandor anaranjado, pero no había nada hermoso en este momento, hacía frío. Fue definitivo. Becker la había invitado aquí con el pretexto de negociar, pero Grace no era tan tonta como para creer que se trataba de algo más que un juego de poder. Su guerra se había estado gestando durante meses y cada movimiento y contraataque aumentaba las apuestas. Ahora estaban cara a cara y ninguno de los dos podía esconderse más detrás de las paredes de la sala de juntas. Grace dio un paso adelante y lo miró a los ojos. «Has ido demasiado lejos, Becker. Sé lo que has estado haciendo, los acuerdos que has estado haciendo entre bastidores. Y todo esto se detiene ahora». Becker sonrió con ojos fríos y calculadores. «Crees que tienes la ventaja, ¿no? Crees que me has superado en maniobras, pero ya es demasiado tarde. Esto es solo el comienzo. Nunca tuviste una oportunidad». El viento azotaba su cabello, pero Grace se mantuvo firme. Ella había venido aquí para pelear. Ella había venido aquí para ponerle fin. «Ya no sigo tus reglas, Becker», dijo en voz baja, pero firme. «Pensaste que podrías arruinarme atacando a mi empresa, pero cometiste un error, subestimarme». La expresión de Becker vaciló y un destello de incertidumbre cruzó por su rostro antes de recuperar el control. «¿Subestimarte? No, Grace. Nunca te subestimé. Simplemente no creo que entiendas las consecuencias de interponerte en mi camino. Crees que estás salvando tu legado, pero no es así. Solo estás retrasando lo inevitable». La tensión entre ellos era palpable, pero Grace no iba a dar marcha atrás. Tenía una última carta que jugar y sabía que cambiaría todo. Su plan se había puesto en marcha mucho antes de este enfrentamiento. El documento que Michelle había encontrado, el que revelaba los negocios clandestinos de Becker, se había filtrado. Le habían entregado la evidencia a un periodista de confianza y, en cuestión de horas, la historia se revelaría de par en par. El mundo de Becker estaba a punto de derrumbarse. «Estás equivocado», dijo Grace, su voz acerada. «Tú eres el que va a caer, Becker, y esta vez no podrás ocultarlo». El rostro de Becker se contrajo en una máscara de furia. «¿Crees que esto cambia algo? ¿Crees que exponer mis finanzas me detendrá? ¿Crees que las personas que controlan esta ciudad se volverán contra mí por algunas filtraciones? ¿Has estado jugando a las damas mientras yo jugaba al ajedrez, Grace?» Antes de que pudiera responder, el teléfono de Becker vibró en su mano. Miró la pantalla y entrecerró los ojos. Por primera vez en su reunión, Grace vio un destello de miedo. «¿Qué ocurre?», preguntó con voz aguda.
Los labios de Becker se apretaron. No es posible. ¿Cómo? El corazón de Grace dio un vuelco. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué había pasado? Entonces la revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. La traición procedía de una fuente inesperada. Había sospechado que Becker había colocado un topo dentro de su organización, pero esto era mucho peor de lo que podría haber imaginado. Darren, susurró Grace, su voz temblaba al darse cuenta. Él fue quien te dio la información, ¿no? Becker se rió entre dientes con expresión de triunfo. ¿Te han engañado, Grace? Darren ha estado trabajando para mí desde el principio. Él es quien me dio acceso a tus finanzas. Él es la razón por la que los ataques siguieron ocurriendo. Me ha estado dando todo lo que necesito para derribarte. Su aliento se quedó atrapado en su garganta cuando la traición se hizo evidente. Darren, el hombre en el que había confiado, el hombre en el que había confiado para proteger su empresa, había estado trabajando en su contra todo el tiempo, y ahora no quedaba más remedio que afrontar la verdad. El hombre que se suponía debía ayudarla había sido su mayor enemigo. Becker se acercó con voz baja y amenazadora. Verás, Grace, esto no se puede ganar. Ya has perdido. Todo por lo que has trabajado, todo lo que has construido, ahora es mío. Pero Grace en ese momento tomó una decisión. Su mente se aceleró mientras pensaba en todo lo que había sacrificado, todo lo que había soportado para llegar a este punto. Ella no iba a dejarlo ganar. Ahora no. No después de todo. Con un movimiento rápido, Grace sacó el sobre del bolsillo de su abrigo y se lo tendió para que Becker lo viera. Lo miró, momentáneamente distraído. ¿Qué es esto? Es tu perdición, dijo Grace, su voz firme, con la calma de alguien que no tenía nada que perder. Pensaste que podías manipularme, usarme como peón, pero nunca fuiste el único en jugar. Tengo algo más peligroso que tu imperio, la verdad. Los ojos de Becker se abrieron por un breve momento cuando se dio cuenta. Los documentos del sobre no eran solo una copia de la fusión, eran una prueba irrefutable, un relato detallado de cada acuerdo ilegal, cada transacción clandestina, cada escándalo que Becker había ocultado cuidadosamente al mundo. Grace había utilizado la influencia que Evan le había proporcionado y luego le había jugado su propio juego. Pero justo cuando el peso de su triunfo se apoderó de ella, sucedió algo inesperado. Un cambio repentino en el comportamiento de Becker la hizo detenerse. Él sonrió, los bordes de su sonrisa finos y calculadores. ¿Crees que esto lo cambia todo, Grace? Has ganado la batalla, pero yo ya he asegurado mi victoria. Puede que tengas a la prensa, pero yo tengo gente que puede silenciarlos, y a ti, incluso antes de que tengas la oportunidad de respirar. De repente, el tejado se sintió más pequeño. Las palabras de Becker tuvieron la mordacidad de un hombre que no tiene nada que perder. Grace dio un paso atrás y se dio cuenta de que ganar podría tener un coste mayor del que jamás había imaginado. El juego estaba lejos de terminar y ahora la verdadera lucha por su supervivencia apenas comenzaba. La tormenta de los últimos días finalmente llegó a su punto crítico en la sala del tribunal. Grace Chandler estaba en el podio mirando a Becker al otro lado de la sala, mientras el peso de las pruebas que ella había presentado lo aplastaba como un maremoto. La filtración de documentos, unida a la traición de Darren, había desencadenado una avalancha de acciones legales. El imperio de Becker se estaba desmoronando, los medios de comunicación estaban alborotados por el escándalo, exponiendo cada trato turbio, cada transacción ilegal, y por primera vez no era Becker quien tenía el control, era Grace. La sala del tribunal había estado tensa, llena de anticipación, pero cuando cayó el último mazo, Grace salió victoriosa. Becker ahora enfrentaba cargos federales y su imperio estaba destrozado por la verdad que ella había sacado a la luz. La empresa estaba a salvo, por ahora, pero la victoria parecía vacía. Había ganado la guerra, pero a un coste personal importante. Su primer instinto fue llamar a Darren, hacer que lo arrestaran por su traición, arrancarle la alfombra bajo los pies como lo había hecho con ella. Pero más tarde esa noche, mientras estaba sentada sola en su oficina, con las secuelas del proceso legal pesando en su mente, sintió un vacío punzante. Ella había confiado en Darren.
y él había sido una de las pocas personas que realmente había sido parte de su círculo íntimo. Esa traición fue más profunda que la pérdida de la empresa. Grace había triunfado en su batalla por la supervivencia, pero en el proceso había perdido a su confidente más cercano y el frágil sentido de confianza que alguna vez existió dentro de ella. Ya no era la mujer que había entrado por primera vez en esta lucha, impulsada por la ambición y el deseo de venganza. La mujer que ahora estaba de pie era más dura, más fría, pero más sabia. Había aprendido que el juego de poder conllevaba muchas más víctimas de las que jamás había previsto. Cada elección tenía un precio, y sin embargo, mientras contemplaba el horizonte de la ciudad con su reflejo reflejado en el cristal, un pensamiento escalofriante cruzó por su mente. Becker había sido poderoso, pero había algo más, alguien detrás de él moviendo los hilos. Cuando cogió su teléfono, su mano vaciló. ¿Realmente terminó la guerra? Numberella aún no había terminado. Habían pasado meses desde la caída de Becker, pero las consecuencias persistían. Grace había surgido como la nueva cara de la empresa, más poderosa que nunca, pero con un coste. Darren había sido arrestada y gran parte de su personal superior se había marchado o había sido reemplazado. Había recuperado el control de la empresa, pero las relaciones que alguna vez valoró quedaron dañadas para siempre. Estaba sentada en su nueva oficina, con el peso de su éxito presionándola. ¿Valió la pena? Había reclamado su legado, pero el coste había sido alto. Pero el vacío todavía persiste, ¿no? Pensó mientras miraba por la ventana, observando la ciudad palpitar de vida. Grace había ganado la batalla, sí, pero ¿a qué costo? La verdad era que no solo había perdido a Darren, sino que había perdido algo aún más importante, la confianza en las personas que la rodeaban. No pudo evitar preguntarse si, al final, había perdido su humanidad en la búsqueda del poder. Mientras el mundo a su alrededor parecía avanzar, Grace sintió una persistente sensación de inquietud. Sabía que la caída de Becker era solo una parte de un juego más amplio, uno que aún no había comprendido del todo. La inquietante verdad fue que su lucha no había terminado. Hubo susurros en las sombras, una nueva ola de enemigos esperando surgir tras el colapso de Becker, y entonces, justo cuando estaba a punto de levantar el teléfono para hacer una llamada, otra notificación apareció en su pantalla. Un nombre familiar, Evelyn. Su corazón dio un vuelco. ¿El pasado finalmente la había alcanzado? ¿O era esto algo completamente distinto? El juego, al parecer, no había hecho más que empezar